Vamos a empezar entonces con Martín Bessel, para que nos cuentes la visión de Telecom. Gracias Alejandro. Prometo que no me puse de acuerdo con Estefano, pero están muy sincronizadas las presentaciones, así que me dio pie para varias de las cosas que voy a contar. En principio, esto de que nadie duda que en el futuro tendremos mucho más dispositivos conectados que personas conectadas, muchísimos más. Y este futuro, además, o esta cantidad de dispositivos, estarán, como bien dijo Estefano, agrupados por verticales, por distintas soluciones, para distintos usos, para distintas industrias. Los que más suenan hoy son las ciudades conectadas, los edificios conectados, los hogares conectados también, soluciones para transporte y movilidad, logística, soluciones para el agro, en nuestra región muy importantes, procesos industriales automatizados, Smart Grid para soluciones eléctricas, soluciones de salud, soluciones de realidad virtual y para turismo, para juegos, para capacitación, para educación. Y esta lista, que resume los más importantes, seguramente no está completa y seguramente no estará completa dentro de algunos meses porque van surgiendo cada vez más soluciones. Son muchos los emprendedores que están trabajando detrás de esto, entonces la verdad que es algo sobre lo cual no estamos encontrando el fin. Pero también es cierto que tampoco estamos tan firmes con el presente. La expectativa que teníamos para estas épocas no se están cumpliendo, la cantidad de dispositivos conectados no son todavía la promesa que teníamos, pero sí es cierto que está acelerándose la cantidad de soluciones que estamos teniendo. Desde el punto de vista de las telco, y no me refiero solamente a Telecom, me refiero en general a todas las telco, tenemos para el ecosistema de Internet de las Cosas tres ventajas competitivas que quisiera resaltar. Una es la infraestructura. Las telco tenemos mucha capacidad de interconexión, tenemos mucho acceso desplegado, móvil y fijo, tenemos plataformas para el desarrollo de aplicaciones de IoT, tenemos capacidad para conectarnos con otros operadores en otros lugares del mundo. Esa es una de las ventajas competitivas, creo, más importantes de las telco. También tenemos un montón de conocimiento, de know-how sobre la tecnología y otro tema que tenemos muy importante es el relacionamiento con los clientes. En el caso de Telecom estamos hablando de grandes números de 18 millones de abonados de redes móviles, 8 de banda ancha y 4 de telefonía. Son 30 millones de abonados con los que nos relacionamos todos los meses. Sin embargo, y como bien decía Estefano, el problema que tenemos es que a futuro la conectividad empieza a hacerse un commodity y el negocio no va a estar mayormente en la conectividad. Entonces, tenemos que, las telco, reconvertirnos para empezar a tomar beneficios del resto del ecosistema. No es fácil, esto significa agregar valor. El otro día escuchaba a alguien decir que las telcos nos tenemos que convertir en fábricas de soluciones digitales, algo que parece bastante lejos de lo que hoy día damos como servicio. Y esto significa pasar de un estado de technology centric a un estado de customer centric. Y eso significa acortar nuestro time to market, hacer las cosas mucho más simples. Esto de estar enfocado en la tecnología y no en el cliente hace que nuestros procesos sean muy complejos y que nos cueste lidiar hasta con nuestros mismos procesos. Tenemos que automatizar nuestros servicios, ya sea desde la gestión de nuestras redes como de la atención de nuestros clientes. Tenemos que hacer nuestros costos mucho más eficientes. Tenemos que desarrollar muchos más canales digitales con nuestros clientes. Y por sobre todo tenemos que tener una actitud innovativa, permanentemente innovativa. Esto se ha resumido hace un tiempo como pasar de ser de un CSP a un DSP, de ser un Communication Service Provider a un Digital Service Provider. ¿Qué estamos haciendo en las telco? Y nuevamente digo en las telco en general, no en Telecom. Estamos haciendo mucho, la tecnología nos empuja.
la demanda nos empuja, los servicios nos empujan y eso hace que tengamos que trabajar mucho para ponernos a tono. Desde lo técnico, habrán escuchado, estamos virtualizando nuestras redes, estamos montando nuestros servicios sobre estructura de data center y poniendo arriba los servicios en forma de software. Eso para nosotros es realmente un gran desafío. Estamos actualizando nuestro acceso. La demanda hace que las redes móviles las tengamos, que hayamos pasado el 2G, el 3G, el 4G y ya estemos pensando en el 5G. Tenemos que redimensionar el transporte, la interconexión entre todos los nodos tiene que ser mucho más poderosa de lo que es hoy y en un país como el nuestro, con tanta extensión, créanme que eso no es sencillo. Hablábamos de seguridad y la seguridad tiene que ser un tema muy importante para el desarrollo a futuro de nuestras redes, no solamente la seguridad de los dispositivos, sino la seguridad y la privacidad de nuestros usuarios. Tenemos que seguir instalando soluciones de Big Data y Analytics. Estamos hablando de millones y millones y millones de dispositivos y eso no se puede manejar de a uno. La inteligencia artificial va a ser un gran recurso para todo esto. Y una cosa que no es menor, tendremos que estudiar, capacitarnos, probar, estudiar, capacitarnos y probar como venimos haciendo y como debemos seguir haciendo. Por último, quiero contarles que no estamos solos. Por supuesto, estamos todos los operadores, que nos reunimos y nos juntamos muy seguido. Instituciones como la GSMA, el TM Forum, el Broadband Forum, está el Telecom Infra Project también, está el Bell Labs, el Cable Labs y un montón de organismos que nos soportan para todo esto, a todas las operadores. Y por supuesto están nuestros vendors y están nuestros partners. Figura que no era tan común en las telco hasta hace poco, pero que cada vez desarrollar estos verticales y meternos en especificidad de soluciones implica subir a nuestro ecosistema partners a trabajar con nosotros. Como decía, tenemos que pasar de ser de CSP a DSP, que es para nosotros todo un desafío, un enorme desafío, pero en el que estamos trabajando. Muchas gracias, Martín. Yo voy a hacer uso de mi rol de moderador para hacerte una pregunta que me quedó picando cuando decías de 5G. ¿Crees que 5G, cuando finalmente ocurra en Argentina, y aprovecho para hacerte la pregunta de cuándo crees que va a pasar, va a potenciar como promete la Internet industrial, la Internet de las cosas de alguna manera mejorada y más enfocada en verticales, sobre todo con alta criticidad, con alta demanda? 5G fue pensada como una red que para cumplir básicamente 3 requisitos. Muchísima más ancho de banda, la capacidad de manejar de a millones de dispositivos por kilómetro cuadrado y después tener muy baja latencia y muy alta disponibilidad. Seguramente son cualidades, sobre todo las últimas, que se adaptan muchísimo para Internet de las cosas. Ahora bien, si hoy estamos necesitando esas cualidades, yo me permito decir que en la región todavía no. Por ahora yo creo que 5G va a salir, o lo vamos a empezar a usar cuando se nos acabe la capacidad de la banda ancha en 4G, cuando empecemos a dar servicios como se están dando en Estados Unidos para dar banda ancha fija inalámbrica de alta velocidad, utilizaremos 5G. Hoy por hoy, Internet de las cosas en 5G no está surgiendo, y no me refiero a Argentina, no me refiero a Latinoamérica, es una duda que conversábamos con gente de Verizon hace 2 semanas, ¿no? Para ellos 5G y IoT es el huevo o la gallina. ¿Qué vendrá primero? Todavía no lo tienen eso definido. 5G vendrá sobre la fecha, todavía es difícil decirlo. Todos los operadores estamos haciendo pruebas, todos los operadores estamos haciendo anuncios, nosotros más que el resto, pero estamos haciendo anuncios. Yo creo que al servicio comercial en volumen importante será fin del 2020, seguramente 2021. Muchas gracias, Martín. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar la visión de otro tipo de operador sobre la tecnología IoT. Me gustaría, Emanuel, que nos compartas un poco la visión de Sigfox, de WND Argentina, sobre lo que están haciendo y las perspectivas.
Bueno, muchas gracias Alejandro, buen día a todos, buenas tardes, ya no sé qué hora es. Bueno, sí, WND Argentina, que la empresa el operador Sigfox para Argentina que tengo a cargo, forma parte de un grupo que está trabajando en toda Latinoamérica, desde México a Argentina, Chile. Tenemos operaciones de red Sigfox en todos los países de la región. Sigfox es una tecnología de origen francesa que en definitiva está diseñada para IoT. Es un poco lo lo podemos comparar con la tecnología LoRa, lo podemos comparar con la tecnología NB-IoT que están por implementar los operadores móviles. Y es una tecnología que busca no ir del 2G, 3G, 4G, 5G con mayor ancho de banda cada vez, sino que nosotros vamos al 0G, que es básicamente mandar mensajes muy cortos para mandar únicamente la información que se necesita. A ver, quizás para introducir cuál es el concepto que estamos llevando adelante desde WND en Latinoamérica y Sigfox en el mundo, es interesante ver o entender lo que es un proyecto de IoT. Y yo creo que lo que decía Martín es un poquito esa disyuntiva en la cual muchos operadores en el mundo se están encontrando, como decían, cómo encaramos un proyecto de IoT, dónde está la innovación, cuál es el rol de la conectividad, cuáles son las características que uno espera de un dispositivo, de un proyecto de IoT. Para tomar algunos ejemplos muy tradicionales, vamos a decir, en el caso del vertical de negocio utilities, vamos a un distribuidor de agua, por ejemplo, y decimos que queremos hacer telerelevamiento de consumo de agua domiciliario. Un medidor va enterrado en una caja de visita, obviamente, pero lo que no quiero es ir a recargar con un cargador portátil o llevarme el medidor para recargarlo cada 2 semanas, porque mi proyecto, si bien el medidor puede ser barato, la comunicación puede ser barata, el mantenimiento de esa solución termina siendo inviable para la solución. Entonces, ¿qué es importante en una tecnología de Internet de las cosas? Es básicamente el consumo energético de esa comunicación y de la sensorización que uno realiza al nivel de cualquier tipo de dispositivo. Hablaba de un medidor de agua, puede ser un dispositivo que permita la geolocalización con GPS, sin GPS, utilizando beacons en ámbitos industriales como existe. Me conviene utilizar GPS en todos los casos, sabiendo que el GPS es algo que consume mucha energía y que si yo tengo un dispositivo con 2 pilas AA y me va a durar 3 semanas. ¿Es una solución viable para mi proyecto? Puede ser que no. Entonces, ¿a qué voy? Todos los proyectos IoT son específicos y dependen del cliente. Y muchas veces, yo como proveedor, nosotros como proveedor de conectividad, si bien nuestro rol no es convertirnos en un solution provider, pues no queremos hacer esto, para eso tenemos partners, con lo cual nos complementamos. Nuestra visión es que sabemos hacer conectividad, sabemos brindar soporte con respecto a la conectividad y al armado de soluciones, porque tenemos el control de la tecnología de una forma, o por lo menos el conocimiento. Pero el rol de ir al cliente y entender la necesidad del cliente la tiene nuestro partner. Nosotros le damos un soporte al nivel tecnológico y muchas veces también al nivel modelo de negocio, porque hay muchos modelos de negocio nuevos que están apareciendo y que el IoT está empezando a permitir. Y entonces nos parece que es importante respetar de una forma la cadena de valor que tiene un proyecto de IoT. Cuando voy a esa cadena de valor voy a tener de un lado el que fabrica el silicio, el módulo que tiene el protocolo de comunicación, por ejemplo, que sea NB-IoT, Sigfox, LoRa o 5G a futuro. El que fabrica, que diseña, el que fabrica el dispositivo. El que provee la comunicación, en este caso somos nosotros dos en ese panel. El que construye una solución, o sea, una vez que tengo el dato, está muy bien, tengo el dato, pero ¿qué hago? A un agricultor que está cultivando soja, le interesa que yo le diga en cada punto, en 25 puntos de sus 50 hectáreas, por ejemplo, qué temperatura y humedad tiene. No le interesa eso. Le interesa saber
si puede aplicar productos ¿cómo se llama? Agroquímicos, o si puede regar, o si necesita regar, y en qué cantidad. Eso es lo que le tengo que dar al cliente final. Eso es lo que tiene que tener el productor a través de un partner mío. Tener ese diagnóstico y no los datos crudos. Y ahí está el agregado de valor del cual hablaba Martín. Ahí está el valor. El valor está en saber transportar el dato, sí tiene un valor, pero es un valor que va a representar entre el 5 y el 10% de la solución total en términos económicos. El valor está en qué uso vamos a hacer de los analytics, de la inteligencia artificial, de lo que a mí me gusta llamar, porque me gusta volver a las cosas básicas, el data science. Vamos a hacer matemática, muchachos. Vamos a hacer mucha matemática para agregarle valor a esos datos. Entonces es un mensaje para las universidades que están por acá, que hay que seguir con la matemática. Muy lindo los modelos de negocio, porque si no hay matemáticas no hay nada. Entonces, para construir una solución basada en esta cadena de valor, el partner nuestro se va a sentar con el cliente y ¿qué tiene que hacer? Hoy en día, IoT todavía está como una muletilla en la boca de mucha gente y se sabe poco del alcance y de qué se puede hacer, hasta dónde vamos, cuánto cuesta, cómo se implementa, cuáles son las dificultades. Entonces, muchas veces ni siquiera una empresa industrial, un productor agropecuario, una empresa de transporte y logística, los laboratorios farmacéuticos no se dan cuenta necesariamente de las necesidades que tienen o de la problemática que están enfrentando. Muchas empresas que tienen una buena parte de su operación en la cuestión logística o de transporte podrían, utilizando soluciones de IoT, abaratar muchísimos costos de logística. Y no lo hacen porque todavía no le está necesariamente doliendo suficientemente el pie en el zapato, o todavía no se dieron cuenta que le duele el pie en el zapato. Y eso hay que explicarlo, y eso es lo que llamamos una venta consultiva. Es una venta donde uno se tiene que sentar, entender el cliente y realmente construir una solución a medida, que al día de mañana puede tomar mucho volumen, pero al principio tenemos que empezar con 20 dispositivos en la calle, demostrando el valor que tiene la solución. Y ahí disparamos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un tiempo de venta similar a vender un teléfono con una línea de datos. No. Estamos hablando de mínimo 6 meses. Estamos hablando de un máximo que puede rondar alrededor de los 18 meses. ¿Por qué? Porque en el medio de la construcción de esa solución, muchas veces hay que volver a la electrónica, hay que volver al data science y construir el dispositivo que le va a servir a este cliente, que está adaptado a sus necesidades en términos de durabilidad de la batería, por ejemplo, de cuánto tiempo lo pongo en el camión y me preocupo. 5 años, perfecto. Firmamos un contrato a 5 años. Cuando se venzan los 5 años, hacemos otro contrato y me cambia las pilas. Básicamente estamos hablando de cosas así. Entonces, tenemos que salir de este mundo, efectivamente, de la comunicación cruda y entender cuál es el proceso por el cual tiene que pasar el cliente, incluso en un cambio cultural de su empresa, de su forma de producir, de su modelo de negocio, para poder realmente implementar esas soluciones. Entonces, claramente, estamos hablando de un cambio cultural, y los cambios culturales son largos. Y la dificultad hoy, y la dificultad que Martín en Telecom puede enfrentar frente a la implementación de una tecnología para IoT como NB-IoT, para lo que implementaran los operadores móviles, es yo implemento hoy y ¿cuándo tengo rentabilidad? Esa es la cuestión que nos hacemos todos. Y hay una cuestión de apuesta. Nosotros la apuesta es desplegar. Desplegamos y hoy estamos trabajando en la Argentina con más de 50 empresas, 50 partners, desde la logística, de los utilities, agua, gas, electricidad, el campo. Hacemos mucho, tanto para producción de grano, como producción de vino, como la producción bovina y ovina.
Y la verdad que es un trabajo maravilloso, aprendemos muchas cosas, terminamos conociendo sectores hasta ahora totalmente desconocidos, pero es verdad que requiere trabajar con distintos sectores que a nosotros, como operadores acostumbrados a vender conectividad pelada, nos requiere una adaptación a esos sectores y entender para poder asesorar mejor. Entonces es todo un proceso. Mañana hablaremos de soluciones de cientos de miles, de millones de unidades vendidas de tal dispositivo, no tengo duda, y falta poco. Yo creo que contratos de conectividad de 1 millón de conectividad para una solución específica, si no está este año, a fin de año, va a estar primer trimestre del año que viene. De hecho, ya está pasando, hablo de Argentina, ¿no? En la región ya pasó, ya hay... WN de Brasil, por ejemplo, ganó la licitación que realizó Sabesp, que es el operador, el distribuidor de agua de la ciudad de San Pablo, toda la región de San Pablo, que es el 4º distribuidor de agua del mundo. Y entonces ya se está mostrando Sigfox como una tecnología válida para estas soluciones, WN como un operador que está cubriendo y que está dando la conectividad que se requiere, y ya estamos empezando a tener resultados concretos. Y para cerrar un poquito la idea y darle un ejemplo que a mí me parece muy ilustrador o ilustrativo de una idea de cuál es el cambio que vamos a ver en modelo de negocio de empresa que a priori no tiene nada que ver con IoT o comunicación. Les quiero contar el caso de una empresa que fabrica baterías para automóviles. No voy a mencionar ni cuál es. Esta empresa, ustedes saben, tenemos todos el mismo problema, lo que tenemos autos. Hay un día cada 2 años y medio, más o menos, que uno se sube al auto, hace así y pierde el día. Entonces... nos enojamos y como baja venganza miramos la marca de la batería y compramos otra. Pura venganza. Pero perdemos el día por una cuestión que es la misma que me falta leche en la heladera y no me olvidé comprar. Entonces, este fabricante, como cualquier fabricante de batería, tiene 3 problemas. La fidelización del cliente, por esa baja venganza nuestra y somos humanos. 2, por esa no fidelización le es muy difícil prever necesidad de producción, tiene estadísticas a lo largo del año, pero no son muy precisas, y tiene problemas de gestión de stock. Son 3 cosas que puede optimizar. Entonces, ¿qué decidió? Decidió poner un dispositivo dentro de la batería con conectividad Sigfox que le va midiendo un sensor que va midiendo el nivel el nivel de vida, digamos, útil que tiene la batería todavía. Bueno, eso midiendo los picos de recarga cuando el auto va funcionando. Cuando si el pico baja, llega un momento que hay un umbral que detecta este dispositivo y manda una alerta. Entonces, ¿qué decidió? Con esto tiene esa información, sabe cuándo se va a morir la batería, puede armar una aplicación, avisarle al cliente que se le va a morir la batería. Le dice, pasate la semana que viene, te cambiamos la batería, y en lugar de vender batería, vende kilovatios. Cambió el modelo de negocio. Y eso teniendo una información básica. Y no necesitamos mucha comunicación para esto. Necesitamos una comunicación que no diga, se va a morir. Nada más. Esa para cerrar la idea. Gracias. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, el turno de las damas. Entonces, nos gustaría, Sonia, que nos comentes. Falta, por favor, el puntero. Muchas gracias. No, el pasador de diapositivas. Creo que quedó apoyado. Muchas gracias. Tenía previsto. Muy amable. Perfecto. Muy amable. Gracias. Bueno, muchas gracias, GSMA, por invitarme. Realmente un gusto. Ya se ha dicho mucho. Me parece que es súper interesante todo lo que se compartió. Y desde UM vamos a presentar un poco lo que terminó conversando Stefano, de un poco de los esfuerzos que se están haciendo desde los reguladores y diferentes instituciones para crear más confianza, previendo algún tipo de regulación, ¿no? Todavía hay bastante incertidumbre respecto a esto, pero se está trabajando. ¿Y esto por qué es? Básicamente es
por el punto, bueno, que todo el mundo está preocupado por la seguridad. Y cuando vamos a una encuesta que realizamos en Novum, justamente lo que preguntamos, más allá del modelo de negocios, que es un tema fundamental y de inicio, cuando se preguntaban cuáles eran las mayores dificultades para implementar el IoT a nivel empresarial, surge la privacidad y la seguridad como el principal impedimento. Entonces, aquí vemos donde justamente entender, digamos, toda esta información que va a estar, que puede estar disponible y eventualmente a digamos, disponibilidad de hackers, a disponibilidad de la competencia, qué hace con esto, los dispositivos mismos, ¿no?, que tienen cuestiones de cómo se preserva ese dispositivo para que no sea robado, sacado, la información que está ahí. Así que bueno, este es un punto central y esto ha sido tomado por diferentes instituciones. Entonces, la primera es una que mencionó Stefano, que tiene que ver con el ENISA, que es una institución de ciberseguridad a nivel de la Unión Europea, y donde, bueno, recientemente ha sacado un acta donde se ha propuesto mejorar el nivel de ciberseguridad, se han puesto fondos adicionales para esta institución y trabajar en forma cruzada para tener un esquema que sea aplicable a todos los países miembros de la Unión Europea. También intercambio de información, porque hay diferentes niveles, y básicamente puntos vinculados a la certificación de los dispositivos. Esto es uno de los temas centrales que hoy se está discutiendo para saber si un dispositivo, digamos, al final de la cadena de la conectividad es seguro o no. Entonces, se está trabajando sobre este tema de la estandarización. Para esto, este modelo de certificación que se está planteando se tiene que ver, obviamente, que sea diferencial para los diferentes tipos de dispositivos, ya que para todo no es lo mismo y hay que tener ciertos niveles de flexibilidad. Sabemos que regulación y flexibilidad no siempre van de la mano, así que hay mucho para discutir y esto lleva bastante tiempo, pero la idea es llegar a un acuerdo donde, digamos, cualquier dispositivo que sea comprado en la Unión Europea tenga el label o la marca que es seguro para utilizar en cualquiera de los países, ¿no? Con lo cual va a haber algún tipo de certificado que sea compatible a lo largo de la Unión Europea. Se está trabajando, la idea es tener unas propuestas próximamente, pero bueno, este es el camino y vemos como varios países ya están avanzando respecto a esto. En este sentido, sabemos siempre que el Reino Unido es uno de los países líderes vinculados al tema de la regulación. Y ya se había trabajado sobre este tema de la seguridad con un código de buenas prácticas que era totalmente voluntario, pero actualmente el Reino Unido está haciendo una consulta pública y está avanzando hacia un esquema de certificación estandarizado y obligatorio, y donde básicamente hay 3 lineamientos básicos a seguir, que uno tiene que ver con un punto básico, y bueno, que todos lo conocemos, que es el tema de las passwords, la no utilización de passwords estandarizadas o universales, y que nada se puede hacer resetear a password 1, 2, 3, o este tipo de cuestiones que sabemos que capaz es una cosa muy sencilla, pero que muchas veces es lo que ha generado grandes fallas de seguridad y grandes preocupaciones. Por otro lado, digamos, el fabricante del equipo tiene que tener un punto de contacto. Digamos, yo tengo un equipo, a veces no sé ni la marca, de qué se trata. Bueno, asegurarse que todos los dispositivos uno puede identificar quién los produjo y eventualmente poder llamar y hacer una consulta sobre el tema de seguridad y a la vez también reportarse a algún tipo de falla de seguridad identificada. Con lo cual también este fabricante se le agregan obligaciones adicionales que tienen que ver con el aseguramiento de la duración de un mínimo de cantidad de años, por lo cual ese equipo se le da previsibilidad al consumidor de que es seguro. Obviamente nadie puede asegurar que algo va a ser seguro por 10 años, pero bueno, por lo menos hacer un check y decir, bueno, por 3 años seguro, a los 3 años tengo que rechequear, tengo que cambiar la configuración, el software o lo que se defina. Pero bueno, esto que esté predefinido. Y basándose en esto, lo que se está trabajando es sobre esquemas de etiquetado. Hay varias iniciativas. Acá vemos la posibilidad de incluir una etiqueta que diga que es positivo o negativo. Acá hay algunos ejemplos y básicamente la fecha de vencimiento de esto. Y lo que es interesante es que no estamos hablando solamente de cuestiones de dispositivos físicos, sino también productos que sean basados sobre el Internet, que están publicados en los sitios y que el consumidor cuando quiera adquirirlos sepan si estos productos cumplen o no con esto. La realidad que, bueno, estas cosas suenan interesantes, y uy, qué interesante, pero la realidad que detrás de esto y poder implementar esto es un trabajo muy grande y obviamente costos adicionales y cuestiones, como bien decía Stefano, que pueden frenar la innovación a futuro. Así que muchísimo cuidado en tratar de copiar esto, pero bueno, es algo que hay que saber que está avanzando.
Por otro lado, en Estados Unidos existen diversos actas o leyes a nivel de Estados Unidos mismo del año 2017, que es las actas de ciberseguridad. Pero la realidad es que hay mucha discusión sobre esto, pero bueno, también los poderes federales, que son muy fuertes en Estados Unidos, y recientemente se dictó en el estado de California, bueno, donde sabemos que está todo el Silicon Valley, una nueva acta sobre ciberseguridad para principalmente preservar a los consumidores. Y actualmente en el Congreso existe otra acta para asegurar, digamos, toda la ciberseguridad de estos dispositivos conectados. Bueno, esto es algo que está avanzando y vemos que hay iniciativas y veremos cómo esto termina de este nivel global. Bajando a Latinoamérica, acá en Chile se definió recientemente una estrategia de ciberseguridad a raíz de un caso de robo de ciertos datos bancarios, que fue un escándalo muy grande que hubo en Chile vinculados a datos que estaban en el Banco Central de Chile. Y esto definió una estrategia de seguridad nacional donde existen diferentes integrantes. Seguramente Ricardo contará también cómo está esto haciéndose en Argentina, pero bueno, esto es lo que tiene este tema, que son transversales y existen muchos organismos que están participando. Así que bueno, acá vemos siempre obviamente el área de telecomunicaciones como uno de los puntos claves. Acá creo que es muy importante lo que marcó Stefano de la encriptación como uno de los temas centrales y que es importante que la industria los destaque, porque mucha gente no lo sabe. Estuve recientemente en un evento de Amazon Web Services, el CTO a nivel mundial tenía una remera que decía Encrypt All, ¿no? Es un mensaje muy interesante y creo que desde muchos años la industria lo hace y tal vez no hacemos el marketing necesario para decir cómo está trabajando el sector de telecomunicaciones desde hace muchísimos años preocupándose por el tema de la seguridad. Y como para terminar, me gustaría destacar en México, recientemente el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lanzó un plan de acciones en materia de ciberseguridad que cumple obviamente diferentes aspectos y donde uno de los puntos que establece es justamente establecer un marco regulatorio que sea ágil y flexible para contar con dispositivos que sean seguros. Todavía no se sabe si va a tener algún esquema de certificación, algún esquema, digamos, que va a haber algún tipo de laboratorio de control, pero sí lo están mirando, están viéndolo. Es uno de los primeros países que yo veo que está avanzando con un plan ordenado sobre esto, así que habrá que mirar. Y yo creo que siempre la recomendación para Latinoamérica es, bueno, mirar qué se está haciendo en otros países más avanzados para luego adaptar eso y también asegurarse, digamos, que lo que se haga haya sido probado en otros mercados. Y también, como fin de esto, me parece que es muy interesante destacar que no todo lo hacen estos organismos reguladores, no todos los hacen estos procesos de certificación y que hay mucho que se viene haciendo desde la industria. Y aquí destaco, digamos, el caso de Telefónica, que ya ha lanzado una unidad de ciberseguridad e Internet de las Cosas para el Grupo Telefónica, basado justamente en herramientas de identificación activa de problemas de seguridad, donde con todos los datos que están en la red se puede aprovechar esta información y detectar cuando pueda haber una posible falla de seguridad y actuar automáticamente para bloquear esos dispositivos que están generando algún tipo de anomalía o algún efecto de posible falla de seguridad. Entonces, mucho desde la tecnología y sobre herramientas de uso activa permiten esto. Y también creo que es importante esto comunicarlo, explicarlo y que el consumidor se sienta seguro respecto a que si va a tener su información en la nube, si va a conectar dispositivos, esto va a estar preservado y con lo cual también hay que trabajar mucho sobre la educación de los consumidores. Así que bueno, simplemente con esto doy fin a la presentación en tiempo. Me sacaron 5 minutos, pero cumplí. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, espero que haya sido interesante. Sonia. Bueno, gracias. Me parece que les gustó. Bueno, me alegro. No solo interesante, sino cumpliste con el tiempo, pero a rajatabla, como siempre. Muy bien. Muchas gracias. Por favor. Bueno, y ahora nos gustaría compartir con ustedes a través de la presentación de Adrián Pérez, Ricardo Pérez, del Ministerio de la Secretaría de ATIC, de la Secretaría de Modernización, la visión sobre qué está haciendo el Estado a través de las políticas públicas y la regulación con respecto a Internet de las Cosas. Ricardo, todo tuyo. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación y quería agradecer a la GSMA por habernos invitado a participar de este workshop. Hoy un poco el objetivo de esta presentación es comentarles qué es lo que estamos haciendo en materia de nuevas tecnologías dentro de la Secretaría, qué rol hemos considerado tomar respecto a este tema
después puntualizar un poco IoT y al final compartirle aportes que hemos recibido de todos los sectores respecto a cuestiones de seguridad. Hoy cuando hablamos de nuevas tecnologías estamos hablando que estamos en un contexto completamente innovador, complejo y muy dinámico. Cuando hablo de nuevas tecnologías no hablo solamente de IoT, que IoT en cierta parte es como insumo de otras nuevas tecnologías como Big Data, inteligencia artificial. La verdad estamos en una etapa desafiante, muy divertida, pero al mismo tiempo muy compleja. ¿Por qué? Porque está impactando en distintas medidas. Ya sea impactos económicos, sociales, por cuestiones de reducciones de costos, mejora de productividad, pero también en la manera en que la gente trabaja, se comunica en aspectos sociales. Pero otro punto importante es que estas nuevas tecnologías se pueden incorporar y se incorporan en los gobiernos para hacer más eficientes sus gestiones. Acá mencioné algunos de los puntos que hemos recibido de varios aportes, de cuáles son algunos de los sectores que hoy por hoy se están dando ciertas prioridades en distintas regiones y en distintos países. Con lo cual, desde la Secretaría y entendiendo este macro contexto, hemos definido tomar un rol como un desarrollador de políticas públicas, por un lado orientado a promover y facilitar el desarrollo de nuevas tecnologías, incentivar la innovación, reducir barreras administrativas para el despliegue de infraestructura, que en sí el despliegue de infraestructura de conectividad es la base que permite y que apalanca, en definitiva, el desarrollo de todas estas nuevas aplicaciones y servicios en pos de las necesidades de las personas, ¿no?, de los ciudadanos. Y todo esto siempre dentro de un marco, de un trabajo multisectorial, un poco siguiendo lo que había comentado Estefano hace 2 días. Creo muy importante que esta clase de trabajos, de estudios y las definiciones de políticas se basen en la opinión, en las necesidades y en los aportes de todos los sectores. Es por eso que definimos y creemos fundamental, por un lado, primero hacer estudios y análisis, tomarlos como insumos y herramientas para generar esos trabajos y determinar marcos de fomento de innovación. En ese contexto, la Secretaría en el 2016 definió crear un grupo de trabajo de estudio de servicios de Internet. Justamente hay algunos objetivos, hay otros objetivos planteados, pero alineados justamente en promover y desarrollar las nuevas tecnologías. Y como ese eje de trabajo, nos delineamos empezar a primero hacer un análisis de, no solamente de las nuevas tecnologías TIC desde un punto únicamente técnico, sino económico, social, como engranaje para el desarrollo de nuevos servicios de aplicaciones. Y el primer tema que empezamos a desarrollar en el 2016 fue Internet de las Cosas, principalmente un poco, ya se ha comentado bastante acá en el panel. Hay grandes proyecciones, hay dispersiones dentro de los diferentes años que fueron transcurriendo sobre la cantidad de dispositivos conectados, pero sin duda la cantidad de dispositivos conectados va a ser extremadamente grande en los próximos años. La importancia que tiene esto no es únicamente la cantidad de dispositivos que se conecten, sino el impacto que tiene esto en la economía y la sociedad en un país, ¿no? Con lo cual consideramos como primera iniciativa empezar a trabajar IoT, con el objetivo de potenciar el desarrollo y el incentivo de Internet de las Cosas en la Argentina, siempre dentro de un trabajo multisectorial. Para esto definimos una hoja de ruta separado en 3 ejes principales, uno de estudio y análisis, tanto de un contexto nacional e internacional. Me vino bárbaro lo que comentó Sonia, porque después también lo voy a tomar como input para los trabajos que venimos realizando. Con distintas modalidades de trabajo, por un lado con mesas de trabajo, no únicamente enfocándonos a marcos normativos, sino a mesas de trabajo entendiendo infraestructura, espectro, cuál es el impacto social económico, cómo es la situación y el desarrollo del ecosistema relativo a pymes y desarrolladores, que cuando empezamos a pensar en Internet de las Cosas, la cadena de valor es una cadena de valor muy compleja, desde el usuario final que necesita la solución, pero desde que desarrolla el sensor, lo integra en un dispositivo, tenés la capa de acceso de conectividad, de transporte, la nube, la plataforma, hasta los que te desarrollan una solución o una aplicación ad hoc.
es un tema extremadamente complejo, con lo cual siempre orientamos los trabajos, las mesas de trabajo en todas estas temáticas, incluyendo a todos los sectores, tanto el sector público, privado, académico y sociedad civil. Y una práctica que hemos tenido del 2016, además de realizar mesas de trabajo, es generar consultas públicas para federalizar las distintas temáticas. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo la necesidad que se puede tener en una región de un país que en otra. Los ecosistemas de desarrolladores o la industria que se desarrolla en las distintas áreas de un país. Por otro lado, el otro eje dentro de la hoja de ruta que hemos tomado es la de promover y facilitar el desarrollo dentro del sector público. Comentaba recién Emanuel, orientado al sector privado, de llevar un poco qué es el IoT al sector privado y relevar cuáles son sus necesidades y problemáticas, pero no de un aspecto técnico, sino, bueno, qué es lo que hoy está necesitando la industria. Bueno, de una manera similar lo hacemos dentro del sector público. Mediante un procedimiento definimos ir a distintos organismos del Estado, como transporte, salud o a una industria, llevando o evangelizando lo que es IoT y tratando de entender cuál es el contexto y la situación de la Argentina. Y tratando de ser un facilitador con la industria y los sectores que en la Argentina lo están desarrollando. Posterior a eso hemos hecho mesas de trabajo para que los distintos sectores públicos vean lo que se está haciendo en la industria, tanto en Argentina como en otras regiones del país. Y uno de los resultados que hemos tenido de esto es, este año, es implementar una prueba piloto de transporte en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de medir cuál es el impacto de implementar una solución de IoT, que en este caso se llama Sistema Avanzado de Manejo, para disminuir la siniestralidad y los accidentes puntualmente hoy en la capital federal. Y por último, análisis y proyectos regulatorios. Dentro de todas estas dinámicas de trabajo siempre hemos recibido muchos aportes de hacia dónde deberíamos ir. En resumen, siempre los aportes es generar la menor cantidad de regulación posible en materia de nuevas tecnologías, puntualmente en Internet de las Cosas, pero uno de los resultados que sí realmente en materia regulatoria se generó el año pasado fue el proyecto de banda de frecuencia de uso compartido, donde se identificaron ciertas bandas para el despliegue de infraestructura de conectividad orientada de IoT en base a las consultas públicas, a recomendaciones de la UIT y a experiencias e implementaciones de otros países internacionales. Que esto también está orientado un poco a disminuir las barreras administrativas para el desarrollo de infraestructura. En sí, el objetivo de este proyecto es que aquellas nuevas tecnologías que quieran desplegar infraestructura de IoT, simplemente con informar dónde se encuentra la radio base y cumpliendo con ciertas normativas de potencias máximas, puedan desplegar sus redes sin necesidad de una autorización. Y ahora, yendo puntualmente a seguridad, quería compartir un poco de todos los trabajos que venimos haciendo 2016 hasta ahora, los aportes que hemos recibido de todos los sectores, que tal vez nutra un poco al panel de información. Por un lado, bueno, hemos recibido abstenerse de crear regulaciones específicas sobre el tema de IoT. El Estado debe enfocarse a generar políticas para el desarrollo del ecosistema. La regulación específica de Internet de las Cosas es prematura y innecesaria. Creo que esto viene a colación de las nuevas tecnologías, de la innovación, de la complejidad y del dinamismo del desarrollo de las nuevas tecnologías. Han recomendado la educación y la capacitación a los consumidores y empresas que adopten soluciones de IoT en materia de seguridad, que creo que también se comentó como una práctica recomendable. Las medidas regulatorias deberían ser las mismas que se aplican en Internet, no generar regulaciones artificiales, sino tener marcos más generalistas. Y las medidas de seguridad deberían estar determinadas hoy por lo que aplica la industria. En la etapa actual desaconsejan adoptar nuevas especificaciones o estándares de seguridad y, yo tengo poco tiempo, adoptar estándares internacionales existentes, promover la seguridad y la privacidad desde el diseño, que creo que esto viene a colación a la directiva que había comentado Estefano y que hoy también comentó Sonia respecto a la Unión Europea. Y por último, promover continuamente la actualización de la regulación vigente en materia de protección de datos personales, acorde a la evolución de las nuevas tecnologías. Bueno, eso es todo. Creo que estamos justo...
Bien, esto se ha transformado en una competencia de regularidad, la verdad que fantástico porque nos están corriendo, pero no nos van a sacar. Ahora vienen las preguntas. Este panel está cumpliendo en tiempo y forma con los horarios, así que vamos a terminar como estaba previsto. Bien, hay algunas preguntitas del público, yo voy a seleccionar algunas pocas para que no nos extendamos mucho, pero hay algo que surgió en tres de las... Es interesante porque surgió en tres de las presentaciones y tiene que ver con el tema de IoT y Big Data, ¿no? ¿Cómo hacemos para compatibilizar y el uso de los datos, que en definitiva lo que dijo Emanuel, lo que la gente necesita no es información, es datos para tomar decisiones. Y tal vez por una cuestión de conocimiento de causa voy a dirigir esta pregunta a Stefano, que tiene que ver con si la GSMA está haciendo algo, tiene recomendaciones respecto del tratamiento de los datos en IoT. Alejandro, muchísimas gracias. Es un punto que levanta muy importante porque enganchándose con lo que los demás hablaban y también pudimos tocar en nuestra presentación, se trata de un mercado global y muchas veces nos encontramos frente a regulaciones que nos obligan a mantener los datos personales o sensibles adentro de la región o del estado, la que en inglés nosotros llamamos Data Localization Rules, o sea, leyes que te obligan a tener datos personales adentro del confino. Y eso va un poco en contra al IoT porque, como le comentaba antes, se trata de ofertas globales. Entonces, algunos de nuestros miembros que quieren desarrollar, no sé, un servicio de Find My Car en Pakistán, para un ejemplo, se encuentran enfrente a estas leyes que si tienen que duplicar la infraestructura en cada país que operan, se enfrentan unos costos fijos hundidos, de hecho, que van a perder ni sabiendo si el servicio funciona o no. Entonces, esta ley es muy a menudo están introducida con una idea de seguridad, o sea, para garantizar la privacidad y la seguridad del individuo. Pero se me permita decir que a veces no van en esta dirección, porque obligando un service provider a replicar base de datos, servers, infraestructura en cada país que opera, de hecho se crean más puntos débiles. Así que nosotros promocionamos una idea de, en inglés se llama Cross-Border Data Transfer Rules, o sea que es importante que estos datos sean protegidos, pero que haya unos mecanismos regionales de aceptación que en varios estados de la misma región se opera bajo el mismo nivel de seguridad, o sea que así que los datos puedan cruzar el confino y así que digamos se gana dos veces porque se mantienen los gastos de fijo bajo, se protege la seguridad mayormente y se puede trabajar en un contexto más eficiente. Eso es importante a nivel regional que se desarrolla. Estamos trabajando en esto en Asia y creo también que un discurso parecido tendría que tener lugar en esta región, entre las economías más grandes. Gracias. No sé si, Ricardo, me parece que querías quería algo. Aprovechar, porque uno de los temas que surgen juntamente de todo este trabajo que venimos realizando es la cantidad de datos que se generan a través de distintos tipos de soluciones de IoT que tienen distintos tipos de criticidad. Y la importancia del desarrollo del ecosistema y el aporte de los distintos sectores para ver qué políticas habría que tomar en materia de datos y de Big Data. En ese sentido, creamos el Observatorio Big Data con ciertos organismos del Estado, pero con la idea de que haya adherentes de todos los sectores para generar dinámicas de trabajo y entender cuál es la situación de la Argentina respecto al tratamiento de datos
internacionalmente y ver qué camino se debería tomar. Nada, simplemente era sumar eso. Gracias. Martín. Yo quería hacer la disquisición entre qué es dato y qué es información. Es un punto. ¿no? Porque me parece que es importante. No todos los datos son útiles, aunque es muy útil guardar los datos y procesarlos y aplicarle la inteligencia artificial necesaria como para hacerlo. Pero me parece que una solución de Smart Home no debiera por qué estar informando permanentemente la temperatura, sí podría informar que prendió la calefacción. A eso me refiero, ¿no? Una cosa es el dato, otra cosa es la información. No necesariamente una solución de agricultura tiene que estar pasando el pH de la tierra en ese momento, en todo caso le deberá decir si tienen que regar o poner un fertilizante. Ahí me parece que es donde está la creación de valor cuando decimos que tenemos que salir de ser una empresa de conectividad a ser una empresa de servicios. Tenemos que ser capaces de tomar los datos y crear información y poder comercializar esa información. Sí, Emanuel. Agrego una línea a lo que dice Martín, coincido 100% con esto, y voy más allá. Tomemos el caso que mencionaste recién, de un sensor que mide la humedad del suelo, por ejemplo, que esté acoplado a un actuador que puede abrir o cerrar una válvula. ¿Hace falta que este sensor me mande la humedad todo el tiempo? No, lo tengo que setear diciendo si la humedad baja del 20%, abrí la válvula a tanto. Informame una vez por día o cuando abrí la válvula que lo estás haciendo. Nada más, con lo cual ahí estamos minimizando la comunicación. Ese es el concepto que tenemos que... No hace falta mucha comunicación, hace falta que muchos se comuniquen.